Hermanas, vamos a continuar con nuestro servicio y este es el segmento del estudio o exposición de la palabra donde juntos exploramos el texto bíblico. Hoy veremos la primera mitad del capítulo 20, Apocalipsis 20, y probablemente si hay un texto que quizá más aludido, pero me temo que menos comprendido, sea este, Apocalipsis 20 del 1 al 10. Bueno, bajo este título, Confinamiento del Dragón, vamos a acercarnos al texto y quisiera hacerlo de esta manera. El año 2011, la casa editorial de la Universidad de Oxford publicó esta serie de ensayos en torno a este tema. Es el manual sobre mileniarismo. Mileniarismo, un término que se ha acuñado, y en el ensayo introductorio a toda esta antología de ensayos, valga la redundancia, la editora de este libro, comenta lo siguiente. Dice, las definiciones clásicas de milenarismo, milenarismo viene de eso, 1000 años, milenio, ah, las definiciones clásicas de milenarismo fueron formuladas por este par de personas, Norman Cohn y Jonina Talmon. Dice, de acuerdo a Cohn, los milenaristas esperan una salvación que es colectiva en el sentido de que es disfrutada por los fieles como grupo, es terrestre, en el sentido de que es realizada en la tierra y no en algún cielo de otro mundo, es inminente en el sentido de que está por llegar pronto y repentinamente, es total en el sentido de que transforma la vida en la tierra completamente, de modo que una nueva era no será solo una mejora del presente o mejoría del presente, sino una perfección en sí misma y finalmente es llevada a cabo por agencias o agentes que son considerados conscientemente como supernaturales. Bueno, destacan estas 5 características de esta idea o este concepto denominado milenarismo. Y de hecho, esta autora que introduce al resto de los ensayos ofrece una definición, en realidad elabora sobre lo previo. Dice, por tanto, estipulo una definición funcional de milenarismo, una creencia en una transición inminente a una salvación colectiva, perdón, no sé si, a una salvación colectiva en la que los fieles experimentarán bienestar y las limitaciones desagradables de la condición humana serán eliminadas. La salvación colectiva es a menudo considerada que sea terrestre, pero puede también ser celestial. La salvación colectiva será realizada ya sea solo por un agente divino o superhumano o con la asistencia de humanos trabajando de acuerdo a la voluntad y plan divino o superhumano. Bueno, en realidad es una suerte de un acercamiento a este fenómeno que se ha dado al paso del tiempo, estas comunidades que de alguna manera esperan que algo inminente va a ocurrir, les han dado esta categoría, este título de milenaristas y el movimiento milenario, milenarismo, y al paso del tiempo en varias partes del mundo se han observado estos movimientos quizás esporádicos. Y por ejemplo, de lo más reciente en esta serie de ensayos mencionan lo siguiente: en los siglos XX y XXI, preocupaciones sobre la destrucción del medio ambiente han conducido a un milenarismo medioambiental. El milenarismo medioambiental comparte con otras expresiones milenaristas una preocupación seria por el futuro. El milenarismo medioambiental es innovador debido a que sus expectativas están basadas en hallazgos científicos más que en las visiones de profetas religiosos. Estas expectativas basadas en la ciencia a menudo son mezcladas con varias creencias religiosas, tales que la convicción de ciertas prácticas espirituales son esenciales para atraer a los humanos en armonía con sus medios ambientes. Bueno, y de eso trata esta colección de ensayos, una suerte de exploración, digamos, sociológica de todos estos eventos que han registrado al paso del tiempo, comunidades que se forman en torno a una expectativa inminente
forjan una identidad, una comunidad y alguna serie de prácticas, ¿no? El milenalismo. Bueno, y con eso en mente vamos a leer nuestro texto, Apocalipsis 20 del 1 al 10, en esta traducción, perdón, quizá por lo pequeño de esta letra en los primeros slides. Dice así el texto en Apocalipsis 21. Y miré o percibí un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo o de la profundidad sin límites o de la presión subterránea vasta y una cadena enorme en la mano de él. Y aprendió al dragón, serpiente arcaica o primitiva, quien es calumniador y el adversario, y lo ató por 1000 años y lo echó en el abismo o en la prisión subterránea vasta y cerró y selló encima de él, de modo que no hiciera que fueran a la deriva incluso las naciones hasta que fuese concluido, completado los 1000 años. Después de estos, el texto en griego no dice qué, después de, pero uno presume, ¿no? Después de estos años es necesario o debe ser desatado o puesto en libertad por breve tiempo o por escaso tiempo. Y miré tronos y se sentaron en ellos y un veredicto o un caso legal fue dado a ellos, es decir, las almas de los que han sido decapitados, quizá con un hacha, debido al testimonio de Jesús y debido a la palabra de Dios, y quienes no se postraron y adoraron la bestia, como tampoco la imagen o estatua de ella, y no tomaron o no recibieron la marca sobre la frente o en la frente y en la mano de ellos. Y vivieron y reinaron con el Mesías por 1000 años. Los restantes de los muertos no vivieron hasta que fuese concluido o completado los 1000 años. 26, bueno, antes de todavía 25, esta la resurrección, la primera. Bendito y santo quien tiene parte o quien tiene heredad en la resurrección, la primera. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad o no tiene dominio. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él por los 1000 años. 27. Y cuando fuese culminado o completado los 1000 años, será desatado o puesto en libertad el adversario o Satanás de su prisión y saldrá para causar ir a la deriva a las naciones, las cuales se hallan en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, para causar ir juntos para la guerra o para causar venir juntos para la guerra, de los cuales el número de ellos como la arena del mar. Perdón, ¿necesitas algo bien? Está bien. Quedaron acá estas cosas. Ah, no, sí, sí, pasa cosas. Perdón. Ujú, ujú, no, no, no. Ujú, ujú. Ajá, me quedé en el 20, finalmente, de los cuales el número de ellos como la arena del mar. 29. Y ascendieron o subieron a la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad que ha sido amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el calumniador o el diablo, quien hace que vayan a la deriva ellos, fue echado al lago de fuego y azufre, donde también se hallan la bestia y el pseudo profeta o el falso profeta, y serán puestos a prueba o serán examinados bajo tortura de día y de noche por las eras de las eras. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto que estaremos explorando en el resto de este segmento. Y quizá para ubicarnos mejor en el momento en que nos encontramos de esta narrativa de Apocalipsis, recordemos el drama cósmico que hemos estado explorando en esta segunda mitad de nuestra serie a partir de Apocalipsis 12. Nos hemos referido a este suerte de drama cósmico,
repentinamente, abruptamente, el vidente Juan, es decir, venía una secuencia de eventos y repentinamente nos presenta este drama cósmico donde al inicio del capítulo 12 nos menciona esta suerte de signos o señales o símbolos que él ve en el cielo. Dos de ellos. El primero, quizá recordemos, nos presenta a una mujer con atavíos cósmicos o prendas cósmicas, si se quiere ataviada con prendas cósmicas, es decir, con el sol, luna, estrellas, pero es una mujer que está embarazada, nos dice, nos enfatiza el texto. Ese es el primer símbolo, señal que se aprecia en el cielo. Y luego hay otro símbolo o señal, nos dice que se trata de un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y más adelante nos da algunos de sus sobrenombres o apodos con los que también se conoce a este dragón. Se refiere a él como la serpiente antigua o la serpiente arcaica o primitiva. También se refiere a él como el adversario, que es la traducción, digamos, del término que él emplea, Satanás, Hasatán en hebreo, ¿va? Que simplemente es eso, el adversario. Y también nos se refiere a esta figura como el engañador, es decir, el diablo también, entre otros de los apodos o sobrenombres con los que se refiere a símbolo, señal. Además nos dice que este dragón está ahí al lado de esta mujer y está a la espera de que la mujer dé a luz porque su intención es devorar al bebé. Tan pronto nazca el bebé, quiere devorar al bebé. Así lo planteaba, no quiere devorar a la mujer embarazada en su totalidad, sino le interesa ese bebé, está esperando que ese bebé eh, emane para entonces devorarlo totalmente. Eso es lo que nos plantean esos símbolos. Y entonces vimos el texto, Apocalipsis 12, no elabora, no interpreta estos símbolos como tal, deja al lector esa tarea, ¿no? Como en otros casos, por ejemplo, Apocalipsis 17, quizá recordamos, está un ángel que introduce a Juan a otra visión, y es otra mujer, por cierto, es otra mujer asentada sobre una bestia, y el ángel mismo le explica a Juan en qué consiste esta visión, ¿va? Se trata de esta gran ciudad, de esta metrópolis, digamos, y cómo funciona esta. Pero en Apocalipsis 12 no se nos concede a nosotros los lectores ese privilegio, digamos, de que no sea interpretada estos signos o señales, sino es tarea de los lectores cómo entender o apreciar. Y bueno, fue parte de nuestra labor durante esa exposición de Apocalipsis 12, reunir en base a la escritura los diversos elementos que nos fueron guiando para entender, para apreciar y llegar a estas conclusiones, ¿no? Que por ejemplo la mujer embarazada representa a la comunidad mesiánica a través de la cual adviene o arriba o llega el bebé Mesías, ¿no? Y un pasaje que nos dio un pasaje clave fue ese episodio en Génesis, en el libro de Génesis, donde José, uno de los hijos de Jacob, tiene un sueño. Él tuvo varios sueños, nos registra el texto que tuvo varios sueños, pero uno de ellos en particular nos dice, vi al sol, la luna y las estrellas, bueno, que me hacían pleitesía, ¿verdad? Se postraban ante mí y su padre inmediatamente, ¿verdad? No tuvo que hacer ni un estudio extenso, sino inmediatamente captó, ¿verdad? Dijo, estás diciendo que yo, que tu madre y que tus hermanos nos vamos a posar, te vamos a venerar. Y en efecto, esa era la intención, ¿verdad? Sol, luna, estrellas. Y entonces esas imágenes o esos símbolos constituyen una manera de expresar o comunicar al pueblo de Dios, es decir, la descendencia de Jacob en este caso. Uno de los descendientes de Jacob iba a ser una figura encumbrada, exaltada, empoderada. Y eventualmente se ocurre, literalmente eso se cumple. Sigue uno leyendo el libro de Génesis y en los capítulos 40 a 50 vemos ese desenlace. Finalmente llega el momento en que todos los hermanos de José se posan ante él y le hacen pleitesía. Se cumple ese sueño, se concreta del todo, ¿no? Bueno, el vidente Juan recupera esos símbolos, los traslada a esta señal y nos deja a nosotros el inferir, el deducir que en efecto esta es la mujer embarazada, esta es la comunidad mesiánica de la cual viene el bebé Mesías.
Y decimos bebé Mesías porque en efecto en Apocalipsis 12:5 y después en 12:10 se habla de este bebé que es llevado, dice literalmente, hacia Dios y hacia su trono. Se enmarca ese evento en textos, alusiones al Salmo 2, el ungido de Yahvé, y más adelante en Apocalipsis 12 explícitamente se habla del Mesías, se usa el término Mesías como tal, ¿eh? Entonces es bebé Mesías. Por otra parte, el dragón en base a las alusiones, bueno, a los diversos textos que encontramos en Apocalipsis 12 y en otros textos del Apocalipsis y otros documentos, vimos que probablemente alude a una suerte de una figura angelical. A él se le ubica dentro de los ángeles, pertenece a ese grupo, a esa clase de seres no terrenales, ángeles, y vimos que especialmente en la literatura apocalíptica, el que una figura humana, digamos, ese es el presente, una figura humana adquiere rasgos animalescos, digamos, implica que es una figura que se opone, que se resiste, que va contra el creador, contra su creación, contra sus criaturas, contra los planes del Señor. Hay quien ilustra mejor este aspecto. Vimos, por ejemplo, a Daniel capítulo 4, tenemos al rey Nabucodonosor, tiene esta visión, y en esa visión se la interpreta Daniel, y entre otras cosas, en algún momento en esa visión sale a la luz esa arrogancia, esa soberbia, esa condición de autonomía, de donde el reino, como dice, dice, yo construí todo eso, todo lo que está bajo mi poder, yo lo construí, yo lo hice, ¿no? Y pierde toda referencia, todo punto de referencia hacia el creador, y entre otras cosas, cuando Daniel explica ese sueño en el que se va así, le dice que a consecuencia de ello, de esa arrogancia, soberbia, esa autonomía, va a pasar un tiempo, dice, entre los animales, y van a surgir en él algunos rasgos animalescos, y eso se nos dice que sus uñas crecen como si fueran pezuñas, le aparecen cosas como si fueran plumas, es decir, su fisonomía humana se transmuta en una forma animalesca hasta que él admite, confiesa, declara que el único soberano es realmente Dios, ¿verdad? Entonces nos dice, se le devuelve su razón humana, su condición humana la recupera, vuelve a ser un ser humano. Y eso Apocalipsis 4 lo recupera Apocalipsis 7. Y nos habla de estos 4 monstruos o bestias que emergen del mar. Uh, uh, y de hecho una de ellas, la primera, adquiere otra vez forma humana, ¿no? Pero todos estos monstruos o bestias son decapitados, y la última figura que se da en esa visión es una figura humana que es empoderada, es entronizada. Y esa es la idea. En la literatura apocalíptica, solo quiero decir que ese es el referente, ¿no? Algo que se transforma de una manera animalesca es porque lleva esa intención. En algún momento ha resuelto ir contra el creador o pretende hacer algo contra el creador. Y eso parece ser lo que ocurre a este ser, a este dragón, con todos estos apodos o sobrenombres que tiene. Pero además de interpretar, de apreciar qué significa cada símbolo, vimos que hay una suerte de correlación, un vínculo entre uno y el otro, o esta relación explica también qué está pasando, qué está ocurriendo. El bebé Mesías nace y es llevado hacia Dios, hacia su trono, y por lo tanto, en unas cuantas palabras, el vidente Juan comprime, simplifica toda esa trayectoria cristológica que se observa de Jesús, ¿verdad? Desde bueno, cuando nace, ejerce su ministerio y eventualmente muere crucificado, es sepultado, resucitado, ascendido, exaltado. Bueno, toda esa trayectoria la comprime Juan en unas cuantas palabras, Apocalipsis 12:5, y nos presenta la exaltación de Jesús. Este bebé Mesías es exaltado, y al mismo tiempo esta figura enigmática para nosotros, este dragón con todos sus apodos, comienza a caer. Es echado del cielo, va hacia la tierra y comienza ese descenso suyo. Está en caída él, y aquí hay una exaltación, y entonces hay una suerte de correlación de poder. Uno es exaltado, otra figura cae. Y entonces tenemos este texto de Apocalipsis 20,
Eso era Apocalipsis 12, hasta ahí Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 20 continúa este tema del dragón. ¿Qué más le pasa al dragón? Y bueno, comenzamos leyendo Apocalipsis 20. Viene un ángel que desciende del cielo a donde se halle este dragón. Ese ángel tiene, por un lado, tiene una llave del abismo, de una manera, y tiene una cadena enorme, ¿no? Y lo que hace este ángel es aprende al dragón, o diríamos hoy ya va y lo arresta con esa cadena, lo ata, ¿va? Le pone las, ¿cómo diríamos nosotros? Este, se me ha olvidado los grilletes. ¿Sí? Entonces, esa es la labor de este ángel. Va, aprende al dragón o lo arresta, lo controla, lo somete, ¿no? Y lo ata. Nos dice que lo echa en una gran prisión, en una prisión vasta, subterránea, cierra la prisión, sella encima de él. O sea, es una prisión, como diríamos, de alta seguridad o y de modo que dice ya no hiciera, fuera a la deriva. Hasta ahí, digamos, los grandes eventos que ocurren, ¿verdad? Viene un ángel entonces a aprender al dragón que ya había sido echado del cielo, andaba por aquí en la tierra. Y más adelante este mismo texto nos dice que cuando fuesen completados los 1000 años, será puesto en libertad de su prisión. Y más adelante nos dice que otra vez esta figura, aquí solo se limita de referirse a ella como el calumniador o diablo, fue echado al lago de fuego y azufre, a donde también se encuentra la bestia y el falso profeta. Y ahí permanecen, ahí permanecen. Es decir, en otras palabras, esta prisión, este confinamiento, perdón, del dragón se vuelve permanente, ¿verdad? Si era temporal en esos 1000 años, finalmente su confinamiento es permanente. Y ahí queda confinado. De haber estado aquí en esta esfera, en los cielos, presumiblemente va a dar a este lugar y allí queda confinado de por vida, digamos, cadena perpetua diríamos. Así que eh, eh, si ponemos un texto a la par del otro, en una suerte de ejercicio sinóptico, un extracto de Apocalipsis 12, un extracto de Apocalipsis 20, veremos que hay una secuencia de eventos, ¿no? Deliberadamente el autor de Apocalipsis, Juan el Vidente, así lo comunica, ¿no? Entonces comienza hablándonos del dragón, ¿no? Que el dragón, un ángel, bueno, el jefe del ángel, Miguel es un arcángel, eso lo sabemos por otro texto del Nuevo Testamento, se le refiere a él como el arcángel, el jefe de ángeles, digamos. Él, junto con otros ángeles, ¿ah? Pelean, luchan con el dragón y sus ángeles, ¿ah? Y de ahí inferíamos que el dragón pertenece a esa categoría ontológica, ¿verdad? Es un ser no terrenal, pero pertenece a esa categoría, a los ángeles. Pelea con ángeles, él tiene ángeles que son de su bando y está peleando con otros ángeles, ¿ah? Esa pelea es una lucha entre ángeles, si se me permite decirlo así. Bueno, es el dragón, él es echado, ya no hay lugar para él en el cielo, ya no cabe, ¿verdad? Por su condición, por lo que intenta, por lo que pretende, ya no puede pertenecer a ese espacio que Dios habita, digamos, es echado, fue echado a la tierra y se nos dice que tiene poco tiempo, perdón si no se alcanza a apreciar aquí, dice, sabiendo que poco tiempo tiene, se nos dice ahí en Apocalipsis 12:12, ¿eh? Ha descendido, fue echado, ha descendido. Esa, esa caída continúa allá, la retoma, esta porción de Apocalipsis 12, la retoma Apocalipsis 20 y nos habla de que viene un ángel tras el dragón, ¿no? Viene un ángel con esta cadena, con esta llave, aprende al dragón, lo ata, lo echa en la prisión subterránea vasta, cierra, sella, presumiblemente cierra con la llave, sella, y ahí queda confinado el dragón. Y finalmente ese confinamiento temporal de 1000 años se vuelve permanente, ¿no? Y ahora la prisión, en vez de ser el abismo, es ahora esta entorno, como vimos la semana pasada, este lago de fuego y azufre, ¿verdad? Pero finalmente el dragón es confinado. Así que de hallarse en este lugar, llega, su caída concluye ahí. Caída y confinamiento
permanente. Tenemos esa secuencia de eventos entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20. Lo resumimos así, ¿eh? Hay dos símbolos entrelazados, una mujer embarazada que representa al pueblo de Dios, de donde surge el Mesías, y el dragón, y un dragón al acecho que desea devorar el bebé que está por nacer. El bebé Mesías nace, es llevado hacia Dios y hacia su trono, por lo que se frustra la conspiración o el complot o el intento del dragón de devorar a este bebé, ¿no? El dragón y sus ángeles son confrontados por Miguel. Miguel es un jefe de ángeles y sus ángeles, y aquel, es decir, el dragón es echado a la tierra, al igual que sus ángeles. Más adelante vemos que el dragón es aprendido por un ángel, el dragón es echado en una prisión, abismo, el dragón es librado temporalmente, pero finalmente el dragón es echado al lago de fuego y azufre de un modo permanente. Ah, y esta última secuencia de eventos, donde es confrontado el dragón, es aprendido o arrestado, diríamos, es echado a una prisión, quizá a la espera de una suerte de sentencia y finalmente es confinado de una manera permanente. Esa secuencia de eventos, ese patrón de eventos, es un tema que ocurre con frecuencia en la literatura del antiguo cercano Oriente y también se refleja en textos del Antiguo Testamento. Eso se ha dado a conocer o se conoce como una suerte de conspiración política frustrada. Alguien intenta sublevarse o oponerse a un poder superior, conspira contra ese poder superior, la conspiración no se concreta, falla, fracasa, se descubre la conspiración y entonces el poder superior, un representante de este poder superior viene y arresta a esta persona que conspira, la echa en prisión, espera sentencia, se dicta sentencia, a veces es una sentencia de muerte o bien, o quizá un confinamiento permanente. Esta secuencia de eventos se conoce como una conspiración política frustrada y yo bueno, en este libro, he propuesto que la naturaleza política del complot del dragón llega a ser más evidente cuando el hilo narrativo de su caída, que hemos visto, extractos de Apocalipsis 12, extractos de Apocalipsis 20, se analiza. ¿Ah? Aquí el dragón es aprehendido, atado, echado en prisión, entonces liberado y descubierto organizando un ataque, todo lo cual refleja hasta cierto punto un patrón en el Antiguo Testamento y Antiguo Cercano Oriente, un patrón de conspiración política, en la que, por ejemplo, el rey de Judá o el rey de Israel es aprehendido, atado, echado en prisión. En suma, es destronado por conspirar, ¿no? Por sublevarse contra un poder superior. Es destronado y exiliado como consecuencia de la invasión de un poder imperial del antiguo cercano Oriente, y esto a consecuencia del mal que hicieron delante de los ojos de Yahvé, ya sea el rey de Judá o el rey de Israel. Este es nuevamente un mapa de lo que se conoce como antiguo cercano Oriente, esta región que ahorita está muy presente en los medios de comunicación por lo que está ocurriendo aquí en lo que antiguamente se llamaba el Levante. El Levante, esta zona, esta parte de la costa del Mediterráneo, se llamaba Levante, Egipto, Anatolia, lo que es hoy Turquía, y la Mesopotamia, que incluye a Siria y Babilonia, ¿verdad? Este es el antiguo, sí, bueno, el antiguo cercano Oriente. Y hoy aquí pues está el moderno Estado de Israel, Líbano por acá, dentro del Estado de Israel está Palestina, tenemos Jordania por acá, acá Turquía, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita y por aquí Egipto. Bueno, esta es la constante en ese detalle. Bueno, en el antiguo cercano Oriente, eventos como el que narra Segunda de Reyes 17:1-6, del cual dos lecturas, dice en el 12º año de Ahaz, rey de Judá, reinó Josea, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel 9 años. E hizo el mal ante los ojos de Yahvé, solo que no como los reyes de Israel, quienes fueron antes de él. Y sobre él subió o ascendió Shalmaneser, rey de Asiria, y llegó a ser para él, o sea, un siervo o un vasallo.
¿no? E hizo que le devolviera, o mejor dicho, que le pagara de vuelta una ofrenda o tributo. En otras palabras, en aquel tiempo, estamos hablando probablemente ya en el siglo octavo, finales del siglo octavo antes de Cristo, en esta región del mundo, quien en ese momento imponía condiciones en esta región era Asiria, ¿va? Asiria se vuelve una suerte de imperio y domina esta zona, impone condiciones en esta zona. Asiria llega acá, a esta zona de Israel, está el reino del norte, el reino del sur, y le pone condiciones, ¿ah? O sea, le cobra piso, diríamos hoy día, ¿ah? Le impone tributos, sí es eso, ¿ah? Si no pagas, pues algo terrible va a pasar, pero eso es eso, ¿ah? Lo que hace, lo que escuchamos hoy día es un fenómeno tan antiguo, ¿ah? Tan antiguo, pero en efecto es eso, el rey de Asiria le cobra piso, para ponerlo en esos términos, al rey de Israel, ¿ah? Al rey del norte, ¿ah? Y entonces, ¿qué hace el rey del norte? Dice, encontró 17:4, encontró el rey de Asiria en, o sea, una conspiración o un complot. Es decir, pues ya no quiero seguir pagando piso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? Dice, ¿en qué consiste esta conspiración? Dice, envió mensajeros a So, rey de Egipto, y no hizo que subiera o ascendiera la ofrenda al rey de Asiria como año tras año. En otras palabras, el rey del reino del norte, más o menos por acá, habla con este vecino suyo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y entonces entre los dos parece que van a enfrentar a Asiria y por lo pronto eh, no paga el tributo, ¿verdad? No paga piso, como diríamos hoy día. Entonces dice, lo detuvo, ¿no? Porque descubrió, ¿verdad?, que había una cosa, lo detuvo o lo arrestó el rey de Siria al rey de Israel, ¿verdad? Lo detuvo, lo ató o lo confinó en casa de prisión, dice así literalmente, en una cárcel, y después subió el rey de Asiria en toda la tierra, subió o ascendió a Samaria, la sitió, o puso un sitio sobre ella 3 años, en el año noveno de Josea, capturó o ocupó militarmente al rey de Asiria Samaria, e hizo que fuera al exilio a Israel hacia Asiria, e hizo que moraran en Jalak y en Jabor, por el río Gozán y las ciudades de Madai. En otras palabras, perdón si me regreso a mi mapa, viene el rey de Asiria, se enteró de esa conspiración, viene el rey de Asiria, llega a donde se encuentra Samaria, supongamos que Samaria se encontraba por acá, por este punto, sitia Samaria, ¿verdad? Le pone un cerco militar, la sitia y finalmente la conquista, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se lleva al rey atado, se lo lleva a Asiria y de hecho al pueblo esa era la política imperial de Asiria, se lleva a los habitantes del reino del norte de Israel a poblar otros lugares y trae personas de otros lugares a que habiten esta parte, ¿no? Ahí se intercambia ese flujo migratorio forzado debe decirse, ¿no? Pero a la élite de aquí se la lleva allá a Siria, los confina y allá esperan sentencia, ¿no? Sentencia del rey, a veces era en el caso extremo de Israel, quizás recuerden, ese evento está en Segunda de Reyes, capítulo, es muy triste, porque justamente es lo mismo, conspira el rey de Judá, esta vez contra Babilonia, lo sorprende Babilonia, viene, ataca, sitia Jerusalén, se hace de Jerusalén, se lleva al rey, a sus familiares, y la sentencia es un tanto muy dura de llevar, porque lo que hace el rey de Nabucodonosor es dicta sentencia de muerte primero a los hijos, ¿va? Quiere que el rey de Judá vea a sus hijos ser degollados, decapitados, y ya que vio esa sentencia, entonces le extraen los ojos a él. Lo último que vio ese rey fue ver a sus hijos decapitados, y entonces queda ciego ya de por vida, ¿no? Y así quedó. Y esa fue la sentencia. Es muy duro leer esos textos, ¿verdad? Pero ese era el tipo de acciones que emprendían, ¿verdad? Estos imperios sobre otros reinos menores, ¿verdad? Imponían términos, condiciones, y si se sublevaban, ese era el riesgo, el castigo. Bueno, ese es un aspecto, eso es el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Cercano Oriente. O bien tenemos este breve extracto de lo que se ha dado en llamar las crónicas asirio-babilónicas. Se han recuperado
estos artefactos arqueológicos, algunos casos son tabletas, otros son cilindros, escritura cuneiforme, se ha traducido y cuenta lo que pasaba en ese mundo del antiguo cercano oriente. ¿Ah? Y por ejemplo, tenemos este breve extracto, dice el primer año de Bel-Imni, Senaquerib arrasó Jirimna y Jaratum. El tercer año de Bel-Imni, Senaquerib descendió a Akkad y saqueó Akkad. Él condujo fuera a Asiria a Bel-Imni y sus oficiales. Por 3 años Bel-Imni gobernó Babilonia. Senaquerib puso a Ashur-nadin-shumi, su hijo, sobre el trono de Babilonia. El primer año de Ashur-nadin-shumi, Shutruk-nahunte, el segundo rey de Elam, fue aprehendido por su hermano Halusu-in-shushinak. Primero, o literalmente su hermano lo aprendió y él, Halushu-in-shushinak, cerró la puerta en su cara. Eso quiere decir, hay una nota del traductor, que esa expresión de que cerró su puerta en la cara quiere decir que se trata de una expresión elamita idiomática que significa lo echó en prisión, ¿no? Lo echó en prisión. Por 18 años, Sutruk Nahunte, el segundo, gobernó Elam. Halusu y Shushinak, su hermano, ascendió al trono de Elam. En otras palabras, su hermano conspira y este es aprendido y echado en prisión, ¿verdad? Y así hay muchas referencias en la literatura que se ha recuperado del antiguo cercano oriente e incluso en la literatura bíblica, ese patrón en Isaías 24, en Ezequiel 17, en varios de ellos se puede apreciar ese patrón de que hay una suerte de conspiración cuando esta falla, cuando esto fracasa. Esa persona que intentó conspirar es aprendida, arrestada, echada a prisión y espera sentencia. Y las más de las veces era sentencia de muerte, una sentencia terrible. Entonces, volviendo a nuestro texto de Apocalipsis, vimos Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, vimos esta secuencia de eventos, ¿verdad? Esta correlación de poder, el bebé Mesías exaltado, la caída del dragón, que concluye en este confinamiento permanente del dragón. Y eso abre entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20 este gran arco narrativo. Varios eventos transcurren en medio de ese arco. O sea, este arco narrativo se vuelve una suerte como telón de fondo del escenario donde hemos visto estos otros eventos, episodios, ¿verdad? Pero siempre el telón de fondo ha sido este dragón que conspiró, fracasó, falló su conspiración, ¿verdad? Hay esta exaltación de poder y a través de unos agentes de él, la bestia del mar, la bestia de la tierra, esta gran ciudad intenta hacer algo, pero vez tras vez vemos que la ciudad colapsa, vemos que la bestia del mar y la bestia de la tierra también son destronados, como vimos la semana pasada, por esta figura que monta ese caballo blanco, ¿eh? El rey divino. Solo basta que se presente y esas figuras son destronadas y echadas al lago de fuego. ¿Verdad? Todo lo que ha pretendido directamente el dragón o a través de sus agentes nunca se concreta, nunca se materializa del todo, ¿verdad? Nunca tiene éxito su complot, su conspiración, su intento de frustrar los planes de Dios a través de su agente, a través del Mesías, ¿verdad? Y su pueblo, debo decir, ¿verdad? Entonces, una y otra vez, el dragón, a través de estos agentes suyos, intenta frustrar, lastimar, dañar, pero finalmente vemos que no se concreta eso, no se concreta eso. Bueno, ese es el telón de fondo, ¿eh? Ese arco narrativo, ese dragón que conspira y finalmente es confinado en este lago de fuego. Bueno, ese es el primer punto que quería destacar de este pasaje. Apocalipsis 20, en realidad continúa, retoma, elabora y nos muestra, nos presenta el desenlace de parte de este drama cósmico, ¿verdad? De esta figura enigmática que asoma y que pretende devorar a ese bebé Mesías. Y vemos todo lo que ocurre en medio de ello. Ese es Apocalipsis 12 al 20, este arco narrativo. Habiendo dicho eso, dentro de ese arco narrativo asoma o emerge este texto, que es uno de los textos que al paso del tiempo es uno de los textos más complejos de entender o de comprender, no solo del Apocalipsis, sino quizá de todo el texto bíblico, cómo apreciar este texto.
Pero bueno, lo importante ahorita es que ya vimos este marco de referencia, este arco narrativo, Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, y todo lo que se diga de este texto tiene que hacer sentido. Cualquier cosa que concluyamos o inferamos o comprendamos de lo que resta de Apocalipsis 20, tiene que hacer sentido en este arco narrativo. Ese es un criterio de interpretación bíblica. No podemos extraer algo de su contexto y decir que significa esto cuando eso no hace sentido en lo que hemos estado viendo, en la parte en la que se encuentra en ese texto. Bueno, ahora sí, 24 dice, y miré tronos y se sentaron en ellos, y un veredicto fue dado a ellos. La primera pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde surgen estos tronos? Ah, ah, por un lado, quizá si recordamos el texto de Daniel 7, hay una suerte de alusión. En Daniel 7 decía yo, Daniel 7 consiste de esta gran visión donde 4 monstruos y bestias emergen de este gran mar, una tras otra se nos va describiéndolas, ¿ah? Y después de esas 4 monstruos da paso a otro escenario donde se nos dice que hay tronos, hay un trono y alrededor de ese trono hay otros tronos y hay una figura a la que se describe como anciano de días, digamos, que preside ese escenario y delante ante esa figura anciano de días se presenta otra figura como humana, ¿no? Pero antes de ello, estos tronos y ese trono y esos otros tronos están emitiendo sentencias, están emitiendo juicios a cada una de estas 4 bestias. Todas ellas son destronadas, las 4 son destronadas, y la última, la cuarta en particular, se nos dice que es, de hecho, es decapitada, es matada, ¿no? Sí, es ejecutada, vamos a hacer ese tema, es ejecutada, y se nos dice que su cuerpo, el cuerpo de esta cuarta bestia, es echado a un río de fuego. O sea, de alguna manera en el escenario, en este escenario de este gran trono, rodeado de tronos, hay alrededor, presumiblemente, o de alguna manera en ese escenario, hay un río de fuego, hay un río de fuego. Y el cadáver de esa cuarta bestia que es ejecutada a consecuencia del juicio, es echado a ese fuego, ¿eh? Bueno, hay un eco de eso, de que hay tronos. Simplemente se nos dice que hay tronos y se sentaron en ellos. No nos dice quién se sienta en ellos. Ese es un aspecto. En Apocalipsis 4 también se le invita al vidente Juan, ven, sube acá, y sube, asciende en el espíritu y nos dice que lo primero que ve es un trono. ¿Quién se sienta en alguien sentado en el trono? Y después nos dice que hay otros tronos, de hecho habla de 24 tronos, ¿verdad? O sea, nuevamente esta figura de que este escenario evoca, por ejemplo, su primer referente será Apocalipsis 4 quizá, este escenario de un trono rodeado de tronos, es donde vemos que hay tronos, y un eco, una alusión quizá a Daniel 7. Bueno, hay tronos, ¿no? Hay quienes se sientan en ellos, así es el texto en griego literalmente, y se nos dice que se emite, hay un veredicto. ¿Quién da ese veredicto? Son ellos los que están sentados en los tronos, son ellos los que dan el veredicto, o el veredicto es algo que se da a estos. O sea, el texto en griego ahí es un tanto ambivalente, y esa ambivalencia gramatical ha generado una conversación a veces intensa, ¿verdad? ¿Cómo entender ese texto? Por lo pronto, por lo pronto, nos habla de ellos. Y luego viene esta cláusula en griego, que literalmente es y, esta partícula en griego, kai, que usualmente se traduce como i, ¿verdad? Es una partícula conjuntiva, una conjunción y, pero también es una partícula que puede dar una explicación explicativa, ¿verdad? Exegética, dirían los expertos en esa, pero simplemente, es decir, ¿quiénes son ellos? Quizá ellos, estos otros ellos, a lo mejor se refiere primero a este grupo, nos habla de las almas, literalmente así dice en griego, las almas de los que han sido decapitados. El verbo que se utiliza aquí en griego aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, es un verbo que se refiere a decapitar, generalmente con un hacha, ¿no? Todas las referencias en la literatura clásica, ese verbo se refiere a que
se decapita a alguien con un hacha, más que con una espada, con un hacha, ¿no? Entonces, bueno, pero es decir, son estas almas que han sido decapitadas. ¿Por qué razón? Nos dice aquí, debido al testimonio de Jesús y debido a la palabra de Dios. Ese es quizá un grupo. Y luego nos dice, ¿y quiénes? O sea, ¿quiénes son ellos? También son quienes no se postraron y adoraron a la bestia, como tampoco la estatua de ella, y no recibieron la marca, ya sea en la frente o en la mano, ¿no? Ellos, que es este grupo y este otro grupo, quizás son los grupos, quizás es el mismo grupo, en un momento ahondamos más en eso, pero ellos se dicta esta sentencia, y la sentencia es que vivieron, ¿no? Y reinaron con el Mesías por 1000 años, y se nos dice que los restantes muertos, esto nos da pauta a pensar que estos, desde luego, son personas que habían muerto, ¿verdad? Los restantes de ellos no vivieron. O sea, la otra sentencia, la sentencia es que estos viven, los otros no viven, hasta que sean concluidos o completados los 1000 años, ¿no? Bueno, poco a poco vamos tratando de apreciar, de entender un poco esta parte. Pero recordemos, ¿no? Esto está insertado o es parte de este arco narrativo que ya vimos, ¿no? Aquí todo lo que se está pasando al dragón, en tanto cae el dragón, es confinado. Esto ocurre dentro de este gran telón de fondo, no hay que perder de vista eso. Ahora bien, es interesante, por decirlo menos, preguntándonos quiénes son ellos, estos grupos, ¿verdad? Por un lado, las almas de los que han sido decapitados debido al testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Este es un texto que se parece muchísimo en términos gramaticales, por lo menos, al que ya vimos en Apocalipsis 6:9 especialmente, 6:9 y 10. 6:9 nos dice, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, cuando el Cordero abre el quinto sello o rompe el quinto sello, dice el vidente Juan, vi debajo del altar, ve este altar allá en el cielo, las almas de quienes han sido ejecutados. Allá utiliza otro verbo, es el verbo que implica su ejecución, una ejecución quizá más genérica, no necesariamente con un hacha, quizás, de hecho, ese verbo ejecución o fue ejecutado es el mismo, es el mismo que utiliza Apocalipsis 5 para referirse al cordero. Cuando por primera vez Juan ve a un cordero, dice, ve a un cordero como que ha sido ejecutado. Y obviamente la alusión histórica ahí es a la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Jesús fue ejecutado a través de ese método, la crucifixión, ¿eh? Los romanos, ese era uno de sus métodos para ejecutar a alguien, la crucifixión. Bueno, es un término más amplio, genérico, pero es decir, las almas de quienes han sido ejecutados o muertos de un modo violento, fue el caso de Jesús, fue crucificado y precisa, ¿verdad? Debido a la palabra de Dios y debido al testimonio de Jesús, dice ahí, el cual portaron. Prácticamente la construcción gramatical en griego prácticamente es la misma, salvo este orden, se invierte el orden, y este verbo es distinto de aquel, pero la construcción, estaríamos de acuerdo en que es prácticamente, es idéntica, es idéntica, ¿eh? Entonces, habla de estas personas, las almas de quien, y estas personas, las almas de quienes han sido ejecutados, son los que nos dice 6:10, gritan o protestan en voz alta con una gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, amo, oh Señor absoluto, el santo y verdadero, no juzgarás o no emitirás un juicio y procurarás justicia o vengarás la sangre de nosotros, de quienes residen o moran en la tierra? Ese es un reclamo que hacen estas almas, ¿eh? De alguna manera al Señor absoluto. Entonces, ahí está un grupo que es prácticamente idéntico a este, ¿no? Y por cierto, en Apocalipsis, eso es una manera de Juan de comunicar esos vínculos o relaciones o similitudes entre varias entidades, entre ellos este grupo. Ese es un aspecto. Luego, en Apocalipsis 14:9, quizá recordemos ese momento de Apocalipsis 14:9, son una serie de 3 mensajes angelicales, ¿verdad? Nos dice, un ángel aparece a gran voz y habla del evangelio eterno. Un segundo ángel anuncia, anticipa que algo le va a pasar a la gran ciudad. Viene un tercer ángel, ¿verdad? Y nos dice 14:9,
un otro ángel, un tercero, fue tras ellos, los dos primeros, ¿no? Diciendo con una gran voz, si alguien se posa y adora a la bestia y a la imagen o estatua de ella, y toma o recibe una marca en la frente o en la mano, bueno, el texto continúa, le va a pasar, o sea, va a beber la copa del vino de la ira, continúa aquí el texto, ¿no? Lo único que quiero destacar es la manera en que se describe a este alguien, a esta persona, que sucumbe, que concede, que hace esa concesión, se posa, adora a la bestia, su estatua y recibe la marca en la frente, en la mano. Bueno, esa persona es descrita acá en términos negativos, es decir, está otras personas quienes no hicieron eso, no hicieron lo que aquí se anticipaba que no hizo, o se advertía, más bien se advertía que no hiciesen, ¿no? Porque iba a haber consecuencias, ¿no? Entonces, la descripción es exactamente la misma, pero en términos negativos, ¿no? No participó, no fue de ellos, ¿no? Pero se describe en esos términos. Entonces, para nosotros como lectores, ese es quizá nuestro, si me permiten decirlo así, en un buen sentido, nuestro dilema como intérpretes, ¿verdad? Como lectores del texto. Podemos distinguir este grupo y más o menos este otro. Son dos grupos, pueden ser lo mismo, ¿verdad? Que son ejecutados. Este es, digamos, como solemos decir, este es un lado de la moneda, este es el otro lado de la moneda. Bien pudiera ser ese el caso, bien son estos dos grupos. Históricamente tenemos evidencia de ambos, ¿verdad? De que en su momento vimos en Apocalipsis 14 este texto, por ejemplo, de Plinio el Joven, este gobernador romano, de lo que sería la parte hoy, gobernador de la zona norte hoy de Turquía, de esa provincia romana del Ponto y Bitinia, y nos cuenta cómo le trajeron cristianos a él y no sabía qué hacer. Le escribe al emperador qué debe hacer, pero mientras tanto, dice, les pregunto una vez si son cristianos. Dicen que sí, les pregunto una segunda vez, son cristianos, dicen que sí. Les pregunto una tercera vez que son cristianos y les dice entonces los manda a ejecutar, ¿verdad? A él le parecía es un desafío a su autoridad, a la autoridad del emperador, que alguien se presentara diciendo que era cristiano y lo sostuviera, ¿verdad? Pero dice que también encontró personas que decían que habían sido cristianos, ya no lo eran, o que de plano no lo eran. Y dice, ¿cómo me cercioro? ¿Cómo verifico? ¿Cómo cómo corroboro que en efecto no son cristianos? Y encontró diríamos hoy, su prueba de ácido. ¿Qué hace? Bueno, los lleva ante la estatua del emperador y les pide, haz una libación aquí ante el emperador, es decir, toma un poco de vino, derrama un poco de vino delante de la estatua del emperador y además maldice a Cristo. Y dice que quien no era cristiano lo hace, pero quien sí era, no lo haría, ¿no? Esa era su manera de detectar quién en verdad sí era cristiano, quién no era cristiano, y se parece mucho a esto, ¿no? Mucho a esto. No se postraron y no adoraron, y entonces fueron ejecutados, porque eso lo dice Plinio, ¿no? Él hizo eso, entre otros testimonios, ¿no? Entre otros testimonios. Ah, Así que, bueno, el texto nos deja así con esa suerte de quiénes son. Bueno, tenemos una idea de quiénes son. Este, Son ellos, ¿no? Son dos grupos, es uno solo. Bueno, no lo resuelve el texto y probablemente nosotros seguiremos con esa tensión, ¿verdad? Y si fueron los dos, está bien, fueron dos grupos, ¿verdad? Fueron dos grupos. Lo cierto es que a ellos se dictó sentencia y la sentencia es que vivieron y reinaron con el Mesías por 1000 años. Otros que han fallecido, no les fue dada esa sentencia, digamos, o ese veredicto, por ponerlo en esos términos. Ah, y entonces viene esta suerte de explicación del vidente, ¿ah? Una suerte de explicación. Dice, la resurrección, la primera. Y viene una bendición, otra más de las que abundan en el texto. Dice, bendito y santo quien tiene parte o heredad en la resurrección, la primera. Sobre estos, la segunda muerte no tiene autoridad o dominio. La segunda muerte, veremos Dios mediante el próximo domingo, el resto del texto del capítulo 20 define como la segunda muerte el ir a dar a ese lago de fuego y azufre. Dice, esta es la segunda muerte, literalmente así lo dice. Pero dice, estos al contrario serán sacerdotes de Dios y del Mesías
y reinarán con él por 1000 años, ¿no? Entonces, por un lado, si me permite, eh, el texto previo dice que reinaron. Ese es otro aspecto peculiar del texto, en griego por lo menos, de Apocalipsis, pero especialmente de Apocalipsis 20, ¿va? Los tiempos en que conjuga a los verbos, ¿va? Habla de pasado, habla de futuro. Ellos reinaron y aquí se nos dice que reinarán, ¿no? Pero es parte de esta manera tan singular, tan peculiar de comunicar del vidente Juan esta visión. Bueno, habiendo dicho eso, nos dice además que estos serán sacerdotes de Dios y del Mesías. Ah, en las visiones que hemos visto hasta el momento, en algún momento, vale la redundancia, se nos ha permitido entrever, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 14 se deja entrever, y también Apocalipsis 11 y Apocalipsis 14 se deja entrever, se nos habla del tabernáculo del templo de Dios, ¿no? Del templo de Dios. No obstante, cuando veamos Apocalipsis 21 y 22, Dios mediante, desciende esta ciudad santa del cielo hacia la tierra, y se nos dice que en este lugar ya no hay templo, ya no hay necesidad de un templo, ya no va a haber templo. Dios mismo está ahí en medio de los suyos, ya no habrá necesidad de templo. Entonces, si uno reúne toda esta información, quizá nos da una pauta de cómo apreciar este rol temporal. Apocalipsis 1 nos dice que fueron liberados y el precio de ello fue la sangre de Jesús, el Mesías, y fueron constituidos un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Esa es la vocación, por ejemplo. Entonces, en un sentido, esto es lo que se ha dicho en Apocalipsis 1:5, por ejemplo, se habla, 1:5 y 6, se habla de quienes han sido comprados o rescatados o liberados de sus pecados por la sangre de Jesús el Mesías. Son constituidos un reino, sacerdotes para Dios su Padre, ¿no? Entonces el término de sacerdocio y reino, ese binomio de conceptos va junto a Apocalipsis 5 también, ¿no? Reinarán con él los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, reinarán con él. Y de hecho este concepto vuelve a surgir otra vez en Apocalipsis 22, del 3 al 5, en su momento lo veremos más adelante, Dios mediante. Bueno, habiendo dicho eso, déjenme solo elaborar brevemente sobre la resurrección, ¿no? ¿Cómo se entiende la resurrección en el Nuevo Testamento en general? Esa es nuestra pauta, digamos, nuestro control hermenéutica para entender este texto de Apocalipsis 20 a 25, al final de 25 y principio del 26. Esta expresión de la resurrección, la primera, el término que utiliza aquí Apocalipsis es el término griego anástasis. Anástasis, que es un vocablo que se forma a su vez de dos términos, perdón, que significa algo como un movimiento, sobre todo un movimiento ascendente, algo que se mueve hacia arriba. Ana, y estasis quiere decir, es una palabra de como que se coloca, se fija algo, y entonces mover algo hacia arriba, como erigir, levantar. Y eso es lo que quiere comunicar este término, anástasis, ¿eh? Y en algún momento este término se recupera y los autores del Nuevo Testamento lo utilizan para referirse a ese gran evento en la vida de Jesús, que es la resurrección, que él, habiendo sido crucificado, muerto, declarado muerto, sepultado, al tercer día resucita, vuelve a la vida, y el término, entre otros, que usan es anástasis, ¿eh? Esa es la anástasis de Jesús, esa es la resurrección de Jesús. Había sido colocado en la tumba y ha sido levantado, erigido y tiene vida de nuevo, ¿eh? ¿Y cómo expresamos todo eso? Bueno, usan el término anástasis, ¿eh? Y ese término aparece 40 veces en el resto del Nuevo Testamento, solo 2 veces aquí en Apocalipsis 25 y 26. Pero ese es el término que nosotros prácticamente en todas las traducciones es la resurrección. Cuando escuchamos resurrección, que es resurgir, es levantar, ese es el término, ¿no? Pero no era exclusivo, o sea, no lo acuñaron, no lo inventaron los autores del Nuevo Testamento. Ese término ya andaba circulando en la literatura clásica
griega clásica, previa y contemporánea, e incluso en la literatura judía escrita en griego, escrita en griego. Bueno, ese es el término. El concepto como tal existía en el mundo grecorromano, en el mundo judío de la época. Sabían del concepto de resurrección, pero no creían en él o no aspiraban a él. Y quizá uno de los textos que mejor comunica esta idea pagana de saber de que existe la idea de resurrección, pero de que no podemos aspirar a ella, es este extracto de una de las tragedias de Esquilo, que se titula Euménides. Dice lo siguiente, este diálogo entre los dioses, habla del dios Apolo, uno de los dioses griegos, el dios de la guerra, dice, oh monstruos, que todos aborrecen y sois objeto de odio de los dioses. Las cadenas podían soltarse, para eso hay remedio, infinidad de recursos liberadores. Pero cuando el polvo absorbe la sangre de un varón que ha muerto, de una vez para siempre, ya no hay posible resurrección. Para eso no ha fabricado hechizos mi padre, es decir, Zeus, a pesar de que todo lo demás, arriba y abajo, lo dispone y trastueca con su poder sin que se altere siquiera su respiración. En otras palabras, Apolos, esta deidad joven o junior, ¿verdad?, refiriéndose a esta deidad senior o avanzada, Zeus, admite que esa deidad y él tienen sus limitantes, ¿verdad? No pueden volver a la vida a alguien que ha muerto. Lo confiesa así, ¿verdad? Cuando el polvo absorbe la sangre de un varón que ha muerto una vez para siempre, ya no hay posible resurrección. Es decir, tenían idea del concepto de resurrección, pero ellos no aspiraban. Su cosmovisión, su manera de ver el mundo, su manera de entender el mundo, su manera de vivir el mundo, no daba para aspirar a la resurrección. Eso es algo singular, peculiar a la cosmovisión, si me permiten decirlo así, judeo-cristiana, al texto bíblico. Eso es algo singular, peculiar. En la antigüedad, romanos y griegos sabían del concepto de resurrección, pero no aspiraban a ello, no querían a ello, no aspiraban porque su cosmovisión, sus dioses, su perspectiva de la vida no alcanzaba para aspirar a ello. No había manera, no había manera. Y esto lo retrata muy bien. Como observa este autor, Tom Wright, dice, la muerte fue todopoderosa en el mundo grecorromano. Uno no podía escapar de ella en primer lugar, como tampoco quebrar su poder una vez que ella haya venido. El mundo antiguo pagano así estaba dividido entre aquellos que decían que la resurrección no podía suceder, aunque ellos la desearan, y aquellos que decían que no querían que sucediera, sabiendo que no podía ocurrir de cualquier manera. O sea, el mundo pagano estaba marcado por la desesperanza y la muerte. No había nada que hacer ante la muerte. Nada. No esperaban ya nada. Nada, ¿no? Ah, en el texto bíblico, la idea de resurrección, el concepto de resurrección, el concepto de alguien que muere y vuelve a la vida, fue asomando o surgiendo gradual y paulatinamente, ¿verdad? Algunos textos donde se ven estos destellos de ese porvenir, por ejemplo, el texto de Isaías 26:19, vivirán tus muertos, el cuerpo mío levantarán, despertarán y cantarán quienes moran en el polvo, pues el rocío radiante es tu rocío y la tierra a los espíritus de los muertos hará que caigan. Es un contraste radical con el texto que vimos hace un instante griego, radical. O bien Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el suelo del polvo despertarán, estos a vida eterna, estos a reproche, a aversión eterna. O sea, se vislumbraba que todos en algún momento vuelven de alguna manera a la vida y hay una sentencia de por medio. Bueno, eso es Isaías y Daniel, es dos de los textos en donde se ve este destello de esa posibilidad. Bueno, tenemos, decía, en el mundo del judaísmo de aquella época, judíos en general, se puede decir, aspiraban a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Había dentro de los judíos quienes no aspiraban a ello. El Nuevo Testamento comunica a algunos de ellos, nos informa de algunos de ellos, pero predominaba, se puede decir, esa creencia. Y por ejemplo, un texto, segunda de Macabeo 7, es un texto elaborado, en texto segunda de Macabeo 7 narra la tortura, perdón por decirlo así, la tortura
de una familia, ¿verdad? Está la madre, contempla a sus hijos como uno tras uno los están torturando. Es el tiempo cuando este rey griego quiere que los judíos renuncien a sus usos y costumbres, por ponerlo en esos términos, abandonen su fe, eh, renieguen de su fe en Yahvé Dios y abracen, ¿verdad?, las deidades griegas y adopten los usos y costumbres helenos o griegos, ¿verdad? Y entonces hay una resistencia a ello, y parte de esa resistencia la registran estos libros de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, pero en esta en particular, bueno, tienen a esta familia, estos hermanos, ¿verdad?, que no quieren hacer esa concesión, no quieren ceder, no quieren renunciar, y en algún momento, es decir, los están torturando y matando. Es un texto, si uno lo lee, es muy incómodo, por decirlo menos, leerlo, ¿verdad? Pero en algún momento uno de ellos dice, al llegar a su último suspiro, dijo, tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna, ¿eh? O sea, la idea de aspirar a la resurrección está ahí, está presente en la perspectiva judía, ¿eh? A diferencia de la perspectiva griega, ya vimos, ¿no? Y más adelante, el otro hermano dice lo siguiente, dice, llegado a su tránsito, maltrataron de igual modo con suplicios al cuarto hijo. Está la madre ahí viendo todo esto, ¿eh? Qué pena. Cerca ya del fin, decía así, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida, ¿verdad? De aquí usan el término anástasis. Anástasis. Entonces, esa era la aspiración judía. Los judíos aspiraban que iba a haber resurrección de los muertos al final de la era, al final de la época, ¿eh? Lo que Jesús hace trastoca, adelanta, ¿eh? Jesús es el primero en resucitar. Es el texto que utiliza Corintios, el texto que leyó para nosotros Jimena. Uh, Dice, especialmente 1 Corintios 15, 20, no obstante, al presente o ahora, el Mesías ha sido levantado, ha sido resucitado de los muertos, la primicia, el pionero de todos los que fueron muertos o dormidos en el Mesías, ya que en efecto, por medio de un ser humano, la muerte irrumpió, pero también por medio de un ser humano, la resurrección de los muertos irrumpió. Y aquí el término es anástasis, la anástasis de los muertos irrumpió. Ya que tal como en el Adán todos ellos mueren, de igual modo también en el Mesías todos serán hechos vivos. Pero cada uno, dice 1 Corintios 15, 20, cada uno en su propio turno o en su propia brigada, en su propio grupo, digamos. La premisa o el pionero, el Mesías, ¿eh? Él fue el primero, él adelanta ese evento que aspiraban los judíos, los israelitas que veían en el porvenir. Jesús lo adelanta, él resucita. Y debo decir, es una resurrección corporal, ¿eh? Cuando lee Jimena 1 Corintios, los primeros 15, los primeros versículos, habla de que él muere conforme a las escrituras, resucita conforme a las escrituras, y hubo testigos, ¿eh? Y en los evangelios vemos, ¿eh?, cómo invita a Tomás, ven, pon tu mano aquí, tócame, ¿eh? Les invita a desayunar juntos. Es una resurrección corporal, es material lo que ocurrió. Entonces, él es el primero. Posteriormente, o entonces dice, los del Mesías en la presencia o en el arribo o en la llegada de él. Él inicia y después Dios mediante todos nosotros, ¿verdad?, en su presencia o en el arribo o en la llegada de él, vamos a participar también de ello, de la resurrección. Y dice entonces la conclusión o el fin, cuando él entrega el reino al Dios y Padre, cuando dejara sin efecto uh, todo comienzo o todo gobernante y toda autoridad y poder, ya que tiene que él reinar hasta que de quien pusiera a todos los enemigos bajo los pies de él, un último enemigo que deja sin efecto es la muerte, como veremos Dios mediante el próximo domingo. Ya está aludiendo al Salmo 110, o si lo vemos en esta secuencia, ocurre la resurrección de Jesús, es una resurrección corporal, material, ya ocurrió,
Después viene la resurrección de los del Mesías, así dice en 1 Corintios, en su presencia o arribo, y eso está por ocurrir. Todavía estamos a la expectativa de que eso en algún momento ocurra, y después la conclusión, dice el término de aquí en Corintios. Y esto es la constante de lo que leemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando habla de la resurrección es esto: Jesús ya resucitó, y entonces nosotros aspiramos, aguardamos a esta resurrección. Juan 5, 24, 25, Juan 11, Jesús dijo que, le dice, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque llegase a morir, vivirá, ¿verdad? Vivirá, aunque llegase a morir, vivirá. Entonces, este es el patrón, ¿verdad? Él resucitó, ya resucitó, Él es el pionero, el primero, y después nosotros, en algún momento esto va a ocurrir, a eso aspiramos, ¿no? Ahora, ¿cómo, dónde ubicamos lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20? ¿Va? Repito, el consenso del Nuevo Testamento, evangelios, epístolas, es estos dos pasos. ¿Va? Jesús resucita, ya resucitó, su resurrección es corporal, es material, y después el resto de nosotros. ¿Dónde incorporamos lo que dice? Bueno, antes de ello, las epístolas, por ejemplo, Pablo en particular, el apóstol Pablo, hay estos dos textos que arrojan un poco de luz. ¿Qué pasa en el ínterin? En el ínterin entre esto y esto, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Va? Hasta cierto punto es una suerte de misterio, pero hay estos destellos de luz. Dice Filipenses 1:23, dice Pablo, está en este dilema: teniendo el deseo intenso para partir o para ser libre y junto con el Mesías estar. ¿Verdad? Cuando contemplaba la posibilidad de que a lo mejor estaba confinado, estaba en prisión, cuando escribió esta epístola, y puede que a lo mejor hubiese sentencia de muerte, y Pablo no se decidía, a lo mejor ya es bueno que me maten, ¿no? O que siga yo todavía acá, pero en eso dice esto: teniendo el deseo intenso para partir y junto con el Mesías estar. Por otra parte, dice en 2 Corintios 5:8, dice, pero estamos animados también que estaremos más contentos al salir de viaje del cuerpo y estar en casa con el Señor. 2 Corintios 5:8. Y entonces, a través de estos textos, estos dos en particular, Pablo deja entrever que en ese estado intermedio, se me permite, es en ínterin entre del evento que ya ocurrió, la resurrección de Jesús, y el evento de todos los que han creído en Jesús, que aguardamos, que esperamos. Hay, los que mueren en el Mesías, los que mueren en el Señor, hay un estado de donde hay cierta conciencia, cierta lucidez, cierta alegría, ¿verdad? De alguna manera disfrutar, estar en la casa del Señor, estar con el Mesías, estar en la presencia del Señor, ¿no? Son los pocos textos que tenemos que arrojan un poco de luz, ¿no? De alguna manera, parte de nosotros está con el Señor, nuestro cuerpo donde quede, sea sepultado, sea cremado, aguarda ese evento donde volveremos a esa vida. Como si siguiéramos leyendo 1 Corintios 15, al final habla, ¿eh? Se siembra en cuerpo natural, se resucita, se vuelve a la vida en cuerpo, dice, espiritual. Tiene ciertos distintivos, como leemos en los evangelios, cuando Jesús resucita, puede aparecer repentinamente y puede desaparecer, entre otras cosas, ¿no? Hay algo todavía, no tenemos mucha luz, pero lo escaso que tenemos nos permite vislumbrar eso. Y entonces, en el ínterin, entre la resurrección entre la resurrección de Jesús, que ya ocurrió, y la resurrección de los del Mesías, que eso está por ocurrir o suceder, tenemos este ínterin, y quizá aquí cabe incorporar, cabe entender, cabe leer, cabe comprender este grupo de los que vimos en Apocalipsis 24 y 5. Estos ellos, ¿verdad?, que han sido decapitados, han sido ejecutados, quizás están allí, quizás son parte de esto. Repito, este es un texto quizás el más complejo de entender, de comprender, quizá de todo el texto de Apocalipsis y probablemente del Nuevo Testamento. Este texto en particular, Apocalipsis 24 y 5. Y si esto es así, entonces, ¿qué es de los 1000 años? ¿No? ¿Qué es de los 1000 años? ¿No?
Por cierto, los 1000 años solo figuran aquí, Apocalipsis 20, 2, 3, 4, 5, 6. Solo aparece esa frase en ese texto de Apocalipsis y eso es en todo el Nuevo Testamento, no más, no más. Bueno, quizá nos ayude un poco a recordar algo de cómo transcurre o cómo se refiere al tiempo de una manera críptica, velada, cifrada en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Por ejemplo, vimos esta expresión en breve en 1:1 o ya que el tiempo cercano está 1:3 o por las eras de las eras, esta frase que se repite varias ocasiones, ¿ya? Incluso la acabamos de leer ahorita en 20:10, ¿ya? Por las eras de las eras, ahí está confinado el dragón. O bien se nos habla de 10 días en 2:10, o de que vengo a ti pronto en 2:16 o 3:11, o más adelante, definitivamente no conocerás a qué hora estaré presente en ti. Entonces habla de la hora 3:3, o bien se habla de la hora de prueba de la cual está por venir sobre toda la región habitada 3:10, o vimos esta expresión día y noche que se repite y se vuelve a repetir también en 20:10, ¿ya? De día y de noche, de día y de noche. Todavía un tiempo breve o corto en 6:1, como por media hora ese silencio, como por media hora en 8:1. O bien tenemos aquí, serán puestos a prueba o atormentados por 5 meses. Bueno, esta es la misma frase que leímos en 20:10, excepto que ya no es 5 meses, sino dice que por las eras de las eras, de día y de noche, por las eras de las eras, ¿no? Pero es la misma frase, salvo esa escala de tiempo, ¿no? O bien habla de otra vez dañar a los seres humanos por 5 meses, en 9:15, los 4 ángeles quienes han sido preparados para la hora, día y mes y año, o sea, más preciso, más puntual, ¿verdad? Pero aún así sin saber exactamente cuál. O habla de en 16, el tiempo no será más, ¿eh? Cuando vimos en su momento esa expresión, el tiempo no será más. O bien en 11:2, a la ciudad santa pisotearán por 42 meses, o bien en 11:3 profetizarán por 1260 días estos dos testigos, o bien en 11:9 vimos que y ven el cadáver de ellos por 3 días y medio, en 11:18 y el tiempo de los muertos para ser juzgados. ¿Cuándo es ese tiempo? En 12:6 de modo que ahí le alimenten por 1260 días, de nueva cuenta ese tiempo. En 12:10 dice, justo ahora llegó a ocurrir o se ha materializado la liberación, el rescate, justo ahora, dice así, ¿no? En 12:11, sabiendo que poco tiempo tiene, o bien esta expresión enigmática, donde es limitada ahí un tiempo y tiempo, se duplica, y después mitad de tiempo, se reduce, ¿no? Y por ejemplo, esta última permite hacer esta expresión, ¿verdad? 42 meses es 42 meses por 30 días, da 1260 días, que es los términos que usa 11:3 y luego 12:6, y luego 1260 es un tiempo y tiempos y tiempos, ¿verdad? Pero sigue siendo enigmático, cifrado. ¿Cómo entender ese tiempo? Y ahora nos hablan de 1000 años. 1000 años, ¿no? O sea, lo que sí podemos percibir, si reunimos todas estas expresiones sobre el tiempo, es que si las ponemos en una escala o de la extensión de ellas, algunas evidentemente se refieren a algo que dura por siempre, ¿no? Por las eras de las eras, por ejemplo, esa es una de ellas, ¿no? Por las eras de las eras. En cambio, hay otras como media hora, ¿no? Media hora, o vimos por ahí una que decía el día, la hora, el mes y año, ¿eh? Bien puntual, bien preciso, y tenemos estas más enigmáticas, un tiempo y tiempos, o sea, como que se duplica, y después medio tiempo, se reduce dramáticamente. Ah, entonces tenemos algo que dice, en breve, 10 días, muy corto, pronto, una escala tan extensa como por las eras de las eras, y algo intermedio aquí se nos habla de 5 meses, o se nos habla como vimos, estos 1260 días, ¿no? Entonces tenemos esta escala del tiempo que se extiende, se acorta de acuerdo a la circunstancia, la situación, de acuerdo a la visión, pero nunca el Apocalipsis precisa, nos comunica con puntualidad cuánto tiempo es el tiempo al que se refiere, esa escala de tiempo. Es tan enigmático el tiempo que maneja. Solo nos deja así con esa repente, esa posible escala de tiempo. Algunas cosas duran bastante, otras parece pronto, inminente, ¿verdad? Y otras con cierto tiempo. Habiendo dicho eso, si este es el evento, si este es el evento que vimos
este arco narrativo, esta sucesión de eventos donde el ángel, el dragón cae del cielo hasta su confinamiento permanente y vemos todos estos eventos. ¿Será? Esa es la pregunta, hermanos. Y lo planteo simplemente con pregunta. ¿Será que a esto se refiere con esos 1000 años? Porque cualquiera sea lo que querramos decir de los 1000 años, tiene que hacer sentido con esto. Tiene que hacer sentido. De otra manera, haremos violencia al texto. Imponerle al texto que diga algo que no está ahí, o sustraerlo de ahí para que diga otra cosa que no está. Lo que digamos del milenio, cualquiera sea cosa que digamos, tiene que hacer sentido en este texto, en este texto. Pero además, quisiera decir, hermanos, eso es algo que a mí siempre de manera, pero siempre me desconcertó cuando conocía a personas o me conocían a mí, o ambas cosas, y de buenas, bueno, surge en la conversación, pues a qué haces, qué te dedicas, y en ese momento yo estaba haciendo el doctorado basado en el texto de Apocalipsis, inmediatamente, no sé por qué, la primera pregunta que me hacían, ¿y qué piensas del milenio? Y a mí siempre me desconcertaba, ¿por qué la primera pregunta cuando alguien escucha Apocalipsis es milenio? Esa era mi pregunta, porque yo me decía para mis adentros, ¿por qué nunca me dicen, ¿y qué piensas del trono? El trono, el término trono ocurre de principio a fin en todo el Apocalipsis, ocurre más de 42 veces la palabra, la expresión 1000 años, solo ocurre 6 veces y solo en Apocalipsis 20. Pero el texto de principio a fin de Apocalipsis es el trono. El trono está ahí, todo lo demás sube, baja, aparece, desaparece, se derrumba, emerge. Y la única constante de principio a fin en todo el texto de Apocalipsis es el trono de Dios y del Cordero. Y todo lo demás, quizá no tengamos la claridad en algunos aspectos, ¿no? Pero de lo que sí está claro en el texto de Apocalipsis es el trono de Dios. ¿Quién está? ¿Quién controla? ¿Quién rige? ¿Quién tiene la soberanía y el poder? ¿Quién dicta? ¿Quién marca la pauta? ¿Cuáles son los planes? Y vemos a todos estos que desafían al Creador, pero sucumben, ¿no? Pero lo que permanece, como veremos más adelante, los siguientes, de hecho, capítulos, una y otra vez veremos el trono de Dios y del Cordero. Eso permanece. Y siempre me quedaba intrigado yo, ¿qué será? ¿Cómo nos han enseñado a leer Apocalipsis? Y la primera pregunta que le hacemos a alguien cuando surge ese tema es el milenio y no el trono. ¿Por qué ese énfasis desmedido en esta pequeñísima porción? El texto del Apocalipsis tiene, no sé, probablemente más de 400 versículos, de los cuales solo 6, ni siquiera el 10%, ni siquiera el 1%, quizá, habla sobre el milenio, pero se ha sacado de toda proporción. Y además de ello, ya vimos lo elusivo que es el texto para darnos cómo entender el tiempo de la Apocalipsis. Es un tanto cifrado, enigmático hasta cierto punto. Pero bueno, solo les comunico esa experiencia personal. Y por eso decía yo, lo que digamos sobre el milenio tiene que tener sentido en esto. Si decimos algo sobre el milenio que no cuadra, que no es compatible, que no es congruente con esto que hemos estado viendo, tenemos que revisar esa interpretación nuestra, porque tenemos que hacer justicia al texto bíblico. Y entonces quizá nos quedamos un tanto así, sin una respuesta puntual, precisa. En lo personal, y reitero y subrayo esto, en lo personal, yo abogaría y repito, en lo personal, hasta usted puede tener otra postura, yo abogaría que en efecto el milenio es esto, este periodo en donde se da esta exaltación de Jesús y hasta la resolución de todo aquello, ahí es donde está transcurriendo este milenio. Yo abogaría por eso, pero yo tampoco deseo imponer esto a ustedes, hermanos. Es decir, el texto nos invita a pensar, a considerar todos estos aspectos, ¿no? Pero, es decir, el milenio tiene su lugar, pero también sería bueno no, es decir, darle la proporción de vida adecuada, ¿no? Repito, si hay un tema que destaca, que domina en el Apocalipsis, que creo que cualquiera puede ver, es el tema del trono, el trono de Dios y del Cordero, de principio a fin a lo largo del
texto de Apocalipsis, está, es evidente ese símbolo, esa realidad, eso que comunica el trono de Dios. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, paso a este último punto brevemente. Nuestro hermano Enoch leyó para nosotros Ezequiel 38, todo el capítulo 38 y la porción de los primeros 11 versículos de Ezequiel 39, donde allí el profeta habla de este asalto casi, que prácticamente es un asalto de Gog, que procede de la tierra de Magog, ¿verdad? ¿Quién es este figura? Solo aparece repentinamente en la narrativa del Gog, allí hasta Ezequiel 38. Magog, de Magog sabemos en Génesis 2, 10, 2. De hecho, voy a este mapa. En su momento vimos el año pasado Génesis, y en Génesis 10 se nos habla de los descendientes de los hijos de Noé. El hijo de Noé, de nombre Jafet, uno de sus hijos es Magog, ¿verdad? Y vimos cómo más o menos indicios de por dónde se ubicaban la descendencia de los hijos de Noé, y Magog más o menos está por allí, por lo que es hoy Turquía, de esa parte, digamos, en el norte de ese mapa. Y también veíamos, en su momento vimos todos los descendientes, ¿no? Las aproximadamente 70 suerte de descendientes o naciones o grupos o clanes que menciona, pero entre ellos está Magog, ¿verdad? Hijo de Jefet, está Magog, está Gomer, Magog y así sucesivamente. Ahí se nos habla de Magog como un patronímico, el nombre de una persona. Y en Ezequiel posteriormente, en Ezequiel 38 se habla de la tierra de Magog, ya se habla de un territorio, ¿verdad? Ya es un topónimo, el nombre, se vuelve un topónimo, ¿verdad? Pero entonces se habla de Gog, alguien que pertenece a este lugar, ¿verdad? Y lo que hace el vidente Juan, recupera ese texto que habla de un asalto al pueblo de Israel, especialmente en condiciones de paz. Si recordamos el texto que leímos, Israel ya habita, parece ya vuelto del que se parece, está todo bien, y de repente viene este personaje y asalta, asedia, y aún ese asalto, asedio, Dios lo confronta. Nos dice el texto de Ezequiel, ¿verdad?, que cae fuego del cielo y los consume a ellos, ¿no? Y eso es algo que recupera el vidente Juan cuando vemos que esta agente Gog y Magog, bueno, primero nos habla que es liberado temporalmente este ser, el adversario, el dragón, digamos, sale de su custodia y hace lo que siempre ha hecho, ¿verdad? O sea, no cambió su manera de, digamos, de pensar, sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que causa que vayan a la deriva las personas, las naciones. Es una y otra vez esta expresión de él se repite, ¿verdad? Se repite. Y entre esas naciones, presumiblemente, destaca a Gog y Magog, ¿no? Y son estos nombres que vemos acá, ¿no? Entonces ellos se ponen de acuerdo y van a asaltar, rodean el campamento de los santos, la ciudad que ha sido amada, están por atacar, pero de nueva cuenta, ¿eh?, se frustra ese ataque, no se concreta, no se consume. ¿Por qué? Porque desciende fuego del cielo y los devoró. Y esta frase, desciende fuego del cielo, ¿no?, literalmente es la que aparece en Primera de Reyes 1, 10 y 12. Eh, y si recordamos durante ese episodio, el rey de Israel manda a traer al profeta Elías, ¿no? Y manda un contingente de soldados, y llegan con el profeta Elías y le dicen, el rey, bueno, vengo por usted. El rey lo requiere, pero le dicen varón de Dios, ¿no?, hombre de Dios, si se quiera. Y Elías dice, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consume. Cae fuego del cielo y los consume a todos. Y manda un segundo contingente y lo mismo. Manda un tercero y el tercero dice, al profeta, yo sé que usted es un varón de Dios, por favor tenga misericordia de mí, tenga misericordia de este grupo. El rey pide que vaya a su presencia, pero por favor que no caiga fuego del cielo, ¿eh? Y accede el profeta Elías. Es interesante ese episodio, ¿no? Quieren aprender al profeta y el profeta solo basta que invoque, que pida que el Señor descienda fuego del cielo. Bueno, eso es, ¿no? Es esa frase idéntica, así tal cual. Descendió fuego del de ellos y los devoró. Es lo que dice en hebreo también, ¿no? Bueno,
simplemente vemos esta historia que nos recuerda otra vez la esencia de lo que es este personaje, ¿eh? A través de sus agentes, en este caso Gog y Magog, no está del todo claro aquí cómo, bueno, sí, evocan lo que en esa profecía de Ezequiel hacen, que es asaltar al pueblo de Dios, ¿eh? Pero es decir, a través de sus agentes intenta dañar, lastimar la comunidad de fe y no se consuma del todo. Así se queda frustrado porque viene el juicio de Dios. Dios está al tanto de su pueblo, lo cuida, lo protege y entonces ocurre ello, ¿no? Y este es el punto final, digamos, en la historia de este personaje enigmático, el dragón, con todos sus motes, sus sobrenombres, ¿no? Serpiente antigua, el adversario, el engañador, el que hace que vayan a la deriva las naciones o las personas o los que viven en el mundo habitado, a la redundancia, una y otra vez intenta eso, y su último intento, valga la redundancia, se frustra, ¿eh? Y es entonces confinado. Pero repito, y no quiero que esto, pues sí, solo quiero repetir, ¿verdad? Este es un texto de quizá el más complejo que tenemos en el Apocalipsis. Bueno, para concluir, hermanos, entre Apocalipsis 12 y 20 se abre un arco narrativo enmarcado por una correlación de poder, la exaltación del bebé Mesías, la caída del dragón. La caída del dragón se comunica en los términos estándares o comunes de una conspiración política en el antiguo cercano Oriente y Nuevo y Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, el texto del Apocalipsis introduce el concepto primera resurrección. Es singular en todo el Nuevo Testamento y a la par se refiere en términos crípticos a un periodo de 1000 años, ¿no? Probablemente un término simbólico, repito, ¿no? Y subrayo ahí probablemente, ¿no? Es todavía debatible si es así o no. Se reitera la intención del dragón a través de sus agentes de lastimar o dañar al pueblo de Dios, en este caso la ciudad amada, y al mismo tiempo se reafirma el confinamiento permanente del dragón adversario en ese lago de fuego y azufre, del cual veremos un poco más el próximo domingo. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy, hermanos, pueden ser estas. Todo agente del mal es confinado en un lugar carente de la presencia de Dios, donde experimentan la justicia de Dios, el juicio de Dios, ¿eh? La semana pasada vimos que esta figura, el monstruo que sale del mar o la bestia del mar y la bestia de la tierra, el pseudo profeta, el falso profeta, están confinados de ahí. Y ahora vemos que el dragón mismo, el mismísimo dragón también está confinado ahí. La pregunta es, esto nos anima a tal perspectiva en nuestra actual coyuntura. O sea, vivimos en un mundo, en nuestra comunidad local, nacional, internacional, global, donde vemos estos desafíos de estas expresiones del mal, a veces intensas, difíciles de sobrellevar, y nos anima que al finalmente todo agente del mal va a ser juzgado y confinado de una manera permanente en ese lugar. ¿Ah? Por otro lado, dado todo lo que hemos visto hasta el momento en el texto de Apocalipsis, ¿cómo explicar, decía yo, cómo explicar un interés desmedido en el milenio o los 1000 años en vez del trono, por ejemplo? ¿Verdad? O tomemos otra figura o otro aspecto del Apocalipsis que es prominente, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué el milenio? ¿Por qué nos ha cautivado, por así, hablando en términos generales, ¿no? ¿Por qué nos ha cautivado este tema en particular cuando en el texto de Apocalipsis el énfasis más bien recae en otros aspectos, en otros temas? Finalmente, tenemos la certeza de que participaremos también en la resurrección de Jesús, en la resurrección de los muertos. Es decir, ya hemos creído en Él. Creer en Él implica, entre otras cosas, aspirar a ese porvenir con Él de una manera permanente, a esa resurrección corporal, como Él también la experimentó. Bien, bueno, con eso, hermanos, ponemos fin a esta exposición. Este, repito, si hay alguna duda, pregunta con mucho gusto podemos conversar más adelante, puede que sea el caso, pero con mucho gusto, um, volvemos a ello, hermanos. Ahora voy a nada más regresar a la otra presentación. Mm, ujú, ujú. Y voy a